Al Cierre con Andrés Mompotes. Hola, saludamos a todas las personas que nos acompañan este martes 22 de mayo de 2018 a grabar Al Cierre, el podcast de esta casa editorial con el cual vamos a analizar las causas y las consecuencias de los temas más importantes de este día. Temas que tienen que ver con la presa de Hidroituango. Hoy el presidente Santos se la estuvo sobrevolando y la pregunta que tenemos es: ¿qué viene para esta obra luego de que alcance la cota de los 410 metros? Y hablaremos también de qué implica el intento de la FARC de aplicar un ajuste polémico en la justicia para la paz. Soy Andrés Mompotes, su director de Información del Tiempo. Comenzamos. Lo más leído en eltiempo.com. El tema más leído, como les mencionaba, la gente en eltiempo.com está consultando varios titulares, entre ellos este: entre plegarias se trabajan últimos metros de la presa en Hidroituango. Estamos hablando de los pocos metros, tal vez 2, tal vez 1, que quedan para que los obreros terminen por hacer la cota de los 410 metros. Eso significa el límite más alto de la presa, con el cual se podría controlar mucho más el caudal y con el que, se ha dicho, se puede eliminar muchos de los riesgos que tenemos en este momento y que han obligado a la evacuación de alrededor de 20.000 personas en las riberas del río Cauca. Estamos con Luis Miño, editor de Nación del Tiempo, para que nos explique más del contexto de esta noticia. Luis, ¿por qué se está cerca ya de cumplir con esta meta? Andrés, esta meta ha sido considerada por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, que visitó hoy el proyecto como la primera meta volante para solucionar la emergencia que se está presentando allí en Hidroituango. ¿Por qué es importante llegar allí? Porque básicamente lo que esto permitiría es que en caso tal de que las lluvias se intensifiquen en la zona de la cuenca del Cauca, el agua fluya por el llamado vertedero, que es una estructura que permite evacuar el agua de una forma controlada. Entonces esto lo que llena es un poco de tranquilidad tanto a las directivas del proyecto como a las autoridades, de que en caso tal de un lleno total de la presa ya no se va a correr, ya no va a correr el agua por lugares o por sitios que pudieran poner en riesgo la misma presa. ¿Y esto va a pasar mañana o en qué momento? En estos momentos, en la tarde de hoy, se encuentran en la cota 409, les faltaría solo un metro, que se espera que al ritmo que llevan los trabajadores, hoy estuvimos visitando el proyecto con uno de nuestros corresponsales, se logre fácilmente mañana, al parecer en horas de la mañana. Un poco lo que mencionabas de la historia que se hizo es cómo los obreros antes de salir se encomiendan a Dios y rezan y para que haya buen tiempo y puedan terminar rápidamente esta meta que se han trazado. Pero realmente la meta que tiene la hidroeléctrica, los directivos, es llegar a la altura final del proyecto, que son 430 metros, Andrés. Bueno, entonces es la primera meta volante, que harían faltando 20 metros, pero mientras tanto hay otros riesgos que todavía no se pueden solucionar. ¿Cuáles son ellos? Sí, los riesgos que se tienen es, ya culminado esta primera etapa, se va a empezar a evaluar qué se va a hacer con la evacuación del agua por la casa de máquinas. Si se tapa esta entrada para que suba la represa y se mire realmente las condiciones en que se encuentra la casa de máquinas, que fue habilitada, digámoslo así, inundada, para que el agua fluyera por allí ante el taponamiento de los tubos de desviación, de los túneles de desviación. Entonces se está evaluando si se cierran las compuertas, pero ellos dicen que eso se tomará la medida tan pronto terminen mañana los 410 metros, y también qué tratamiento les van a dar a los túneles de desviación que se encuentran taponados. Que es la parte más importante en este momento por la emergencia. Sí, que es la parte más importante. Uno está tapado, un túnel auxiliar fue tapado con concreto, y los otros túneles están taponados por una falla geológica, y se han destaponado en ciertos momentos, lo que ha incrementado el flujo y lo que ocasionó una especie de creciente súbita hace una semana, Andrés. Es decir, hay que decirle a la gente entonces, teniendo en cuenta esta situación, que la emergencia se está solucionando, pero que no se puede cantar ya victoria y que aún falta mucho por solucionar el problema de fondo. Sí, este es un primer paso. Sobre un riesgo muy alto que había de que el agua llegara a la cresta de la presa y se desbordara, y que no solamente corriera, sino que afectara a la presa y la derrumbara.
Y bueno, pero vienen más decisiones y vienen más obras que van a permitir en algún momento estabilizar, que parece que esto nos va a llevar varias semanas, inclusive yo creo que meses, Andrés. Muy bien, Luis, muchas gracias. La clave de las noticias. Y en el tema clave vamos a tocar una controversia que se ha desatado en este momento en el país por cuenta de una interpretación que las FARC, o la FARC, el partido ahora político de la antigua guerrilla, quiere aplicar en el proceso de procedimiento de la Justicia Especial para la Paz. Estamos en este momento, como contexto, en el inicio de la discusión sobre cuál va a ser la ley que va a rijar las normas de cómo se aplica esa justicia especial, y en el marco de esas conversaciones entre los ponentes, unos representantes de la FARC llevaron la propuesta de que las pruebas que podía analizar la JEP incluirían casos incluso posteriores a la firma del acuerdo de paz con la guerrilla. Eso quiere decir que un caso como el de Santrich podría quedar ahí. Estamos con Valentina Obando y con John Torres de la sección de Justicia del Tiempo. Valentina, ¿qué contexto adicional hay sobre esta noticia? Bueno, Andrés, hay que contar qué ha pasado con la ley de procedimiento de la Justicia Especial para la Paz. Resulta que los magistrados que están hoy en ese tribunal construyeron un documento que tenía más de 200 artículos inicialmente, y eso fue depurado por el gobierno, quedó en 76. Así llegó al Congreso hace más o menos un mes. Pero resulta que hoy la FARC llevó una nueva propuesta, no sabemos cuántos artículos, pero se supone que tiene 120 páginas, o sea, también muy, muy grande, en el que modifica ciertas cosas que, digamos, ya había revisado el gobierno y ya estaba revisando en este momento el Congreso, porque ya existe una ponencia con puntos muy importantes. ¿Qué hay sobre el tema de extradición? Digamos que es la mayor controversia. Caso Santrich. El caso Santrich, ¿cierto? Digamos que el proyecto inicial fue construido antes de que fuera la captura de Santrich, entonces eso es importante porque, digamos, ahí no le podemos atribuir a los magistrados de la JEP cierta tendencia, o sea, porque ellos hicieron su construcción inicial sin ese tema, digamos, en el panorama. Pero lo que hay hoy es que los magistrados habían planteado que las pruebas para el tema de la extradición podían ser revisadas de fondo. Y ahí, pues, muchas partes, el gobierno, incluso el mismo Ministerio de Justicia, ha dicho que no puede ser así. Se supone que la competencia de la JEP en los temas de extradición se limita únicamente a revisar la fecha de comisión de los delitos, si fue antes de la firma del acuerdo de paz o después de la firma del acuerdo de paz. En la ponencia, que ya conocimos la semana pasada, la ponencia inicial en el Congreso, eliminó de tajo esa posibilidad y precisó que solamente van a revisar la fecha, nada más, o sea, nada de pruebas de fondo. Pero la propuesta que hoy llega de la FARC es diferente. Incluso dice que se pueden emitir juicios de responsabilidad, o sea, ya prácticamente tendrían que hacer un análisis completo de si se cometieron delitos de narcotráfico, es decir, posteriores no es solamente a la fecha, sino no es solamente también la fecha, la autonomía que tendría cada magistrado para evaluar esas pruebas. Claro, entonces eso ya implica prácticamente que la JEP revise todo el proceso, toda la solicitud que está haciendo, pues en este caso de Santrich, Estados Unidos, y eso obviamente pues va mucho más allá de todo lo que ya habíamos visto antes. ¿Qué ha pasado después de eso, John? ¿Cuál es el ambiente en este momento frente a esa propuesta? Pues, Andrés, el escenario en el que se produce la propuesta de la FARC hoy es algo que se llama CECIBIE, que es una comisión de seguimiento, implementación y verificación del acuerdo de paz, y lo que ellos dicen es, ya estamos discutiendo el código de procedimiento, nosotros les tenemos una propuesta. La ley lo que dice es que la JEP tenía que darse su propio reglamento, o sea, no obliga a que se tome en cuenta la posición de las FARC en este asunto puntual como tal, pero el marco rector de este asunto es el acuerdo de paz, y el acuerdo de paz lo que a usted le dice es, si usted cometió delitos antes de noviembre del 2016, que fue cuando se firmó el acuerdo de paz, no va a haber extradición, claramente no. Y si piden a alguien de las FARC, ahí sí, porque eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y no el partido político, por hechos posteriores, el caso pasa a la JEP simplemente para que verifique que se trata de un hecho posterior y para nada más. Eso es lo que dice el acuerdo de paz, eso es lo que está rigiendo y en eso está hoy la ponencia. Lo que están diciendo las FARC es que no solamente dice eso el acuerdo, sino que dice que tiene que revisar las conductas y que al decir que tiene que revisar las conductas y la fecha, pues podría meterse a revisar pruebas. Eso va en contravía con lo que es la figura de la extradición en Colombia, porque el control de la extradición es solamente formal. Si usted llega a juzgar en Colombia el caso, pues no tendría sentido que extraditara a alguien porque lo juzgaría 2 veces. Y en el ambiente lo que ha ocurrido es que el gobierno se ha opuesto de una manera vehemente a ese tema. Se habla incluso de que esa reunión terminó
en unos términos En malos no términos. muy cordiales, así es. Y en este momento en el Congreso tampoco hay ambiente para que eso pase. Está bien enredado, pues imagínense que la noticia en este momento en el que estamos hablando es que el quórum de la comisión se disolvió. Ese artículo está enredado y es muy urgente que pase porque de alguna manera lo que va a pasar es que si usted tiene ya el código, eso irá a control de la Corte Constitucional y muy seguramente la Corte Constitucional es la que va a cerrar toda la discusión porque la Corte es la que tiene la última palabra en todos estos casos y va a decir, extradición sí se puede revisar solamente en estos términos, no va a haber nada más allá. Pero el Congreso no tiene muchas ganas de aprobar este asunto y el tema está absolutamente enredado. Hablemos de las consecuencias. Se puede enredar hasta tal punto la discusión de la ley que no terminemos con una claridad sobre cómo va a ser ese código de procedimiento de aplicación de la norma. Pues vea, el presidente Santos ayer le pidió al Congreso que apure la aprobación del código de procedimiento. De alguna manera eso venía andando rápido, pero hay muchísimas presiones. Hoy la FARC dicen, si esto se aprueba así, es un mal mensaje, muchos de nuestros combatientes van a pensar que no tienen seguridad jurídica y de esa manera podrían pensar de nuevo en que la mejor opción es alejarse de la legalidad y eso es una amenaza velada como todas las que hemos venido escuchando en este caso. Aquí esto es una papa caliente, Andrés, y es una primera gran prueba para la solidez del proceso y del acuerdo. Va a tener que obrarse con muchísima prudencia para no dar ningún paso apresurado, pero sí sería lo deseable que el Congreso aprobara el código de procedimiento y que ese código de procedimiento cuanto antes también llegara a control de la Corte Constitucional para que se sentaran todas las líneas precedentes de este asunto. Lo que sucedió en la tarde también es que pues por la mañana conocimos que la reunión no había terminado en buenos términos, entonces empezó como esa especulación de esto puede poner en riesgo, digamos, el acuerdo de paz. Y ahorita, pues, la última noticia, digamos, que salió es del ministro del Interior, Guillermo Rivera, que dice, no, esto no pone en riesgo el proceso de paz. Obviamente hemos tenido muchas discusiones sobre diferentes puntos y vamos a seguir estudiando. Pero claro, el cuento aquel de que se pone en riesgo el proceso de paz no fue de nadie diferente a lo de las FARC, ¿no? Sí. Son las FARC las que crean ese la consecuencia fantasma. que estamos viendo aquí es que se está usando demasiado ese argumento por parte de la FARC y es un argumento que usado con esa constancia genera unos efectos negativos porque se pierde credibilidad y se genera una tensión que no es necesaria cuando hay diferencias, como lo menciona Valentina. Otra pregunta, en términos de consecuencia, ¿esto puede en algún momento llegar a aplicarse a Santrich en relación con los tiempos de su proceso? Porque lo de Santrich también se ha dilatado. Claro, de hecho, toda esta discusión, bien lo decía Valentina, el código de procedimiento está antes, pero coincide totalmente con el caso Santrich y el caso Santrich va a ser como de alguna manera la experimentación en este asunto, pero una vez más hay que decir que el cambio y el cambio constitucional y el acuerdo de La Habana son clarísimos. Solamente hay control formal por cuenta de la JEP. Aquí hay una discusión que de alguna manera ya está zanjada y que lo que pretenden ahora de revisar las pruebas más a fondo, pues eso no tiene mucho sentido en Colombia. Pero la discusión vuelve a ser política. Iván Márquez, que debía estar en esa reunión de esta mañana y no estuvo porque está en el Caquetá, pues ha dicho que el caso Santrich va a ser la prueba de fuego para la paz y en esto hay demasiado ruido. Desafortunadamente lo que ocurrió es que hay una persona que está señalada de haber vuelto a narcotraficar después de haber firmado el acuerdo de paz y tal vez ese hecho en realidad es el que pone en riesgo el proceso de paz y no las actuaciones posteriores. Bien. Quiero señalar otro punto, Andrés, y es diferente al tema de la extradición, pero de ese también habíamos hablado acá en un podcast anterior, y decíamos que habían dos micos o dos artículos, digamos, cuestionados en ese proyecto. ¿Y qué pasó en la ponencia? El otro artículo del que hablamos esa vez se trataba de la exclusión, o sea, cuáles eran los motivos para que integrantes de las FARC que se hubieran postulado, digamos, a la JEP fueran excluidos. Y lo que hizo la ponencia también fue limitar o ponerle límites a ese artículo. Y dijo que la comisión de delitos posteriores, cualquier tipo de delitos, va a dar pérdida de beneficios, libertades o según sea, pues digamos, el caso de cada postulado. Así es. Valentina, John, muchas gracias. La cifra del día. Y en la cifra del día vamos a hablar del sector de la construcción porque hoy se conoció cuánto subió el costo de la vivienda nueva en Colombia, 6,39% en el primer trimestre de este año. Y estamos con Gabriel Flores de la sección de vivienda del Tiempo para que nos explique más sobre esta noticia. ¿Qué más datos tenemos, Gabriel? Sí, Andrés, ¿cómo está? Sí, efectivamente, el precio de la vivienda nueva subió, como usted lo decía, 6,39% en el primer trimestre, aunque sigue aumentando. Los analistas del sector coinciden en que el
mercado está en un proceso de ajustes y que comparándolo con años anteriores, por ejemplo en el 2013 cuando el alza fue de 11,7% y en el 2014 de 12% más o menos, pues este es un ajuste interesante para el mercado que podría revertir estos indicadores del primer trimestre que en otras variables han sido negativos. Es decir, estamos aumentando, pero no a los niveles de hace unos años. ¿Por qué? Andrés, me decía Camacol a propósito de esta cifra que lo que está sucediendo, una corrección del mercado, y que la lectura que se le debe dar a esto es de una valorización real. En los años que son las cifras reales, no es un boom como se presentó en el 2014, donde creo que llegamos hasta el 11%. Sí, efectivamente. Y ya el tema de la especulación pues queda atrás. Antes estaba comprando la gente para especular, para hacer negocio con la vivienda, y ahorita no está ocurriendo eso. Entonces, ¿cómo son los precios, es Gabriel, síntoma en Bogotá? ¿Están subiendo al mismo nivel del país? El 6.39 del país y 5.26 para Bogotá. Está por debajo de ese promedio nacional, Andrés. ¿Por qué? En Bogotá se están haciendo unos ajustes también. No hay mucho suelo para construir, se está tratando los constructores están tratando, no han frenado sus intenciones de inversión, pero sí han aplazado algunas decisiones y esto también ha impactado ese tema de los precios. ¿Es un buen momento para comprar vivienda nueva? Pues la gente que tenga el dinero, yo también le he hecho esa pregunta a los analistas, lo deberían hacer porque de todas maneras se está valorizando la vivienda. Como dice Camacol, es una valorización real, pero de todas maneras se sigue valorizando y es una buena inversión. Gabriel, muchas gracias. Lo que viene para su información. Y en lo que viene vamos a hablar de teatro, de circo, de un espectáculo que recorre el mundo hecho por el Circo del Sol. Se llama Amaluna y es la nueva temporada con la que este gran espectáculo, esta gran franquicia de circo artístico regresa a Colombia. Una temporada larga que esta vez permitirá que muchos colombianos, muchos bogotanos tengan la oportunidad de ver incluso a una artista de padres colombianos en un papel protagónico. Estamos con Jonathan Loaiza de la sección de Cultura del Tiempo para que nos cuente qué más espera de esta temporada y por qué estamos hablando ahora, si es en octubre, de este espectáculo. ¿Por qué ahora? Cuéntanos, Jonathan. Sí, justamente estamos hablando ahora porque ayer empezó la etapa de venta al público general. Digamos que la semana pasada habíamos estado ya con la etapa de preventa, que era para clientes del Grupo Aval con un 10% de descuento, y ahora sí ya digamos que se lanza para todo el público en general. Esta temporada, que es la más larga que ha hecho o que va a hacer el Cirque du Soleil. ¿Cuánto tiempo dura? Va del 25 de octubre al 16 de diciembre, es casi 2 meses, 69 funciones, porque tiene algunas funciones dobles en los fines de semana. Entonces digamos que es una temporada bastante larga. Curioso también la fecha final, porque en diciembre digamos que el circo no había venido en esas épocas al país, entonces es una apuesta muy importante. Entiendo que esa apuesta tiene que ver con algo que está medido Sí. por los empresarios, por OCESA, en el sentido de que el público colombiano admira mucho este espectáculo. Exactamente, el público lo califican como el público número 1 en América Latina del Cirque du Soleil, y es también una cosa llamativa porque en Argentina, por ejemplo, ellos se presentan en más de 2 ciudades. En Colombia usualmente se presentan en Bogotá, en el parqueadero del Parque Salitre, México, pero en un periodo de 9 años se van a presentar 5 veces, lo que significa, digamos, un promedio de menos de 2 años de presentación. Estuvieron el año pasado con el homenaje a Soda Stereo con Séptimo Día. Digamos que es otra vez regresar al circo tradicional del Cirque du Soleil, porque el del año pasado era un homenaje, era una cosa, digamos, muy particular y exclusiva. En esta ocasión, la etapa pasada tenía abierta 145,000 boletas para la venta, y ahora son más de 165,000 boletas, lo que es una gran cantidad, ¿no? ¿Y de qué se trata esta obra? Bueno, esta obra tiene varios particularidades muy importantes. Primera, tiene a las mujeres en primer plano, digamos, es un show de empoderamiento femenino basado en una tragedia de Shakespeare que se llama La Tempestad, que curiosamente era muy masculina, que era dos hermanos que eran los duques de Milán y se estaban vengando. Uno estaba, digamos que extraditado, por decirlo de alguna manera, en una isla, y espera al otro que llega a través de un naufragio. Esta ocasión digamos que es más humano, porque es una isla de mujeres, de diosas mujeres, en la que una de las hijas de la diosa principal, que es Próspera, que es Amanda Siraud,
la artista que es de origen bumangués, su mamá es de Bucaramanga, se va a casar, entonces empieza, digamos, ahí un rito para conseguir a la persona que en realidad se la merezca. Entonces, digamos que ahí está muy fuerte el empoderamiento femenino y la participación de las músicas, porque Amanda Sidao es violinista. Jonathan, ¿cómo son los precios en este momento? En este momento las boletas van desde 165.000 hasta 625.000, que la de 625.000 ya es otra experiencia con otras características, porque es con un buffet especial, es con una experiencia especial, lo que ellos llaman el tapis rouge. Muy bien, entonces hay que empezar a comprar y a prepararse para esa temporada. Jonathan, muchas gracias. Gracias. Nos despedimos, les agradecemos su compañía y los invitamos mañana aquí al finalizar la tarde en eltiempo.com. Feliz descanso.